Ahora es el tiempo de escuchar la palabra, el mensaje de la palabra de Dios por medio de nuestro pastor, el hermano Argelio Sánchez. Dios le bendiga, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Um, Estamos acá para volver a hablar del Señor. Vamos al libro de Hechos, por favor. Capítulo 7. Hechos. Estamos en el libro de Hechos, recuerden. Capítulo 7, versos. Vamos a estar leyendo del 9 al 19. Amén. Si quiere, puedes ponerse en pie para escuchar la palabra. Usted la sigue con su vista, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos capítulo 7, verso 9 al 19. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Bueno, el título con el que quiero compartir, hermano, Dios obra y está obrando. Dios obra y está obrando. Vamos a orar. Señor, ya hemos encargado estas palabras en tus manos. No son nuestras, son tuyas. Y tus palabras son las que nosotros necesitamos. Estos terrenos han sido preparados para recibir tu palabra, que son nuestros cuerpos, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, sean fértiles y produzcan fruto a través de ella. Sea tu palabra bendita siempre entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Bueno, el texto que hemos escogido hoy habla de Esteban. Y Esteban demuestra que aunque los hombres rechazaron a José, Dios nunca abandonó su plan. Nunca. Dios continuó con su plan, con lo que había decidido hacer con José, porque Él no es el Dios que abandona. Lo que parecía una estrategia o una tragedia, mejor dicho, terminó siendo el instrumento de salvación para Israel. Lo que parecía una desgracia en la persona de José terminó siendo una bendición, porque Dios lo toma ¿qué? En sus manos. Lo que Dios toma en sus manos, no importa cómo esté, Él lo hace bendición. La soberanía de Dios permanece firme e inmutable, aun cuando los hombres actúan en maldad. Si hay maldad cerca de ti,
tienes que tener esto en tu mente y en tu corazón. A Dios no le interesa la maldad. Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Dios siempre va a estar firme en lo que se ha propuesto contigo. Y Cristo fue prometido y en su tiempo vino para hacer posible nuestra salvación. Y la maldad de los hombres no lo pudo impedir. Cristo vino en medio de un mundo con mucha maldad, pero la maldad de los hombres no frenó la venida de Cristo, porque es el plan de Dios, como tampoco va a frenar su segunda venida. Y sabemos que la maldad de los últimos tiempos es grandísima, al extremo que quizás ni usted y yo podamos imaginar, porque de cierta manera vivimos protegidos por Dios y Dios no deja que la maldad cobre exceso sobre nuestra vida. Él protege a su pueblo. Y no estamos refiriéndonos solamente a la historia sobre el pueblo de Dios, también a la historia de este mundo, sea creyente o no. Dios tiene el control de este mundo. Todos estamos viviendo en un mundo que Dios controla, aunque a veces nos pueda parecer que no. Y ese pensamiento quizás ha llegado a nosotros en algún momento. Aunque cuando reflexionamos y sacudimos nuestro cuerpo y nuestra mente, podemos volver a decir, no, Señor, tú sí estás al control. Y que ahora no aparezca, sé que tú estás al control. Y tú vas a lograr algo con esto. Esa es la realidad de nuestra reflexión a la cual nosotros nos aferramos todo el tiempo. Muchas veces creemos que la oposición de los hombres puede detener el plan de Dios. Pero no es así. Si Dios nos envía a hacer algo, Él no se detiene. Hay algo que puede ocurrir y es que nosotros sí, creyendo que los hombres que se oponen a la obra de Dios pueden detener a Dios. Pero si Dios está contigo, la obra que te mandó a hacer, tienes que creerla y no importa lo que pase, sigue adelante. Sigue adelante. José fue vendido por sus hermanos, por sus propios cercanos. Israel fue esclavizado por un rey cruel. Sin embargo, cada circunstancia fue utilizada por Dios para cumplir su voluntad. La historia demuestra una verdad: los hombres pueden resistir los propósitos de Dios, pero jamás pueden frustrarlos. Jamás pueden frustrar el plan y el propósito de Dios. Dios transforma el rechazo de los hombres en propósito. Eso es lo que hace Dios. Dios transforma ese rechazo que pueden haberte hecho a ti o a mí en algún momento y lo transforma en propósito en tu vida y también en la mía. Lo que los hombres hacen por odio, Dios lo convierte en una oportunidad para manifestar su gracia y su poder. Eso hace. Los patriarcas, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José, fue llevado a Egipto, pero dice el texto, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Las pruebas que José pasó fueron la escuela donde Dios lo preparó para llevar a cabo la misión que él había depositado sobre José. La prueba lo hizo. Hay algo, y es que las pruebas que estemos pasando hoy pueden estar preparando, escuche bien, el ministerio de mañana que haremos. Y no es algo que está improvisado por mí, es algo que, si usted mira la palabra de Dios, lo va a encontrar todo el tiempo. La aflicción
de los hombres y mujeres fue la preparación para ir y encontrar en el futuro el ministerio a lo que ellos se iban a dedicar. Una espada, hermanos míos, debe pasar por el fuego antes de ser utilizada. Una espada debe ser afilada antes de cortar. Asimismo nosotros, Dios trabaja primero en nosotros y después por medio de nosotros. Eso es un principio de Dios. Dios puede usar a cualquier persona para cumplir su voluntad, pero que Dios trabaje a través de una persona, cuando Él escoge una persona, primero trabaja en esa persona, trabaja en el corazón de esa persona, trabaja en la mente de esa persona, trabaja en el espíritu de esa persona y lo prepara para llevarlo a un ministerio. Eso se repite constantemente, hermanos míos, en toda la Biblia. También, cuando seamos fieles a Dios, siempre habrá recompensa del Señor. Y mientras más demore, más grande. Mientras la recompensa para alcanzarla sea un camino más largo, la recompensa va a ser más grande. Porque en medio de ese camino largo, a nosotros se nos da la posibilidad de manifestar la fidelidad de Dios o la fidelidad a Dios. Y esa fidelidad a Dios siempre tiene recompensa. Siempre tiene recompensa. Cuando nosotros permanecemos fieles a Dios, Dios nos recompensa porque es lo que a Él le agrada, es lo que Él quiere ver. Imaginando a José cuando fue vendido por su propia familia, llevado como esclavo, acusado injustamente por una mujer adulta, llevado a la cárcel, hermano. Nosotros lo podemos decir fácil hoy, en una oración, pero fueron años. Fueron años, pero José decidió permanecer fiel ¿a quién? A Dios. Nada ni nadie le interrumpió para que su fidelidad solamente fuera a Dios. En medio de toda dificultad, José decidió ser fiel a Dios. Incluso, no solo eso, sino que decidió ser fiel a Dios y por su fidelidad a Dios fue juzgado. La misma fidelidad a Dios hizo que muchas personas que estaban a su alrededor le juzgaran por su fidelidad. ¿Cuántas propuestas, hermanos míos? Oye, no vayas a la iglesia. No le creas a lo que esas personas dicen. Todo el tiempo escuchamos esto. Y a veces nosotros mismos todavía en nuestra mente no estamos convencidos del gran regalo y la gran bendición que tenemos a nuestra disposición. Pero cuando recurrimos otra vez a la fidelidad a Dios, lo único que podemos ver es la mano de Dios moviéndose y trayendo otra vez el propósito y conduciéndonos hacia el propósito que Él tiene, porque Él no va a abandonar el plan que tiene contigo. Puede ser que se demore, puede ser que tarde. Si te reubicas otra vez en las manos de Dios, siendo fiel a Dios, Él va a cumplir el plan que tiene contigo. Él te va a llevar al lugar, Él te va a llegar a la manera que Él quiere que tú ministres, que Él ministre a través de ti. No se trata de lo que suceda en el curso de la vida, sino del resultado que produce el Señor. De eso se trata la vida, hermano. No de lo que pasamos ahora, sino de lo que esperamos en Él. De eso se trata la vida. Si nuestra vida está encajada en lo que estamos sufriendo y no tenemos la vista puesta en el Señor, no podemos ver la bendición en el futuro. No la podemos ver. ¿Saben? Un árbol
tarda años en crecer, ¿sí o no? Cuando usted lo siembra, ¿qué es lo que es? Una semilla, o un tallito, o algo, y usted lo empieza a regar, y al año crecía un poquito, ¿verdad? Pero usted ve que año por año va creciendo, y cuando se hace grande, empieza a dar, ¿qué? Sombra. Tú te puedes sentar y cubrirte del sol debajo de él. Y también muchos árboles empiezan a dar, ¿qué? Frutos. Porque tú persististe en regarlo, en cuidarlo, para que mañana él pudiera dar ese fruto. Lleva tiempo. Los frutos en Dios y la bendición y las recompensas de Dios no son instantáneas, aunque hay algo que Dios nos ofrece instantáneamente cuando creemos a Él de todo nuestro corazón, y es que nos proporciona una salvación para vida eterna. Es un regalo que ahora ha empezado a ser cosechado, ha empezado a crecer. Y esa esperanza se vuelve cada vez más fuerte dentro de nosotros. Y un día la alcanzaremos, por siempre. Cuando esa salvación se manifieste y estemos con Dios todo el tiempo. Otro asunto en la historia de hoy es que en ocasiones nosotros nos movemos por necesidad. Así Dios usa la necesidad también para mover a su pueblo. Yo les decía el viernes a mis hermanos que comparten el estudio que hacemos, que muchos de nosotros estamos aquí por necesidad, porque estábamos buscando lo que no podíamos encontrar en nuestros mismos pueblos, en donde nosotros somos origen, donde tenemos nuestras raíces. Y aquí hemos encontrado algunas de nuestras respuestas. Y ha sido una bendición. La necesidad, también en esta historia que estamos compartiendo, llevó a los hermanos de José a Egipto. El objeto de Dios al llevarlos allí era preservar a este pueblo para cumplir su plan. Y eso es otra cosa maravillosa, hermanos míos. Fíjense en este gran detalle. El detalle es que si Dios fijó sobre tu vida un plan con un propósito, ya Él no lo está viendo en el presente. Él lo está viendo ¿dónde? En el futuro. Y tú no te vas a ir de este mundo hasta que no llegues allí y veas el plan de Dios en tu vida. Dios va a conservar tu vida hasta que cumplas ese plan. A veces decimos, ay, ¿por qué esta persona todavía está ahí luchando? ¿Verdad? Y aún Dios no lo llama porque tiene algo que hacer, que aún no ha terminado por hacer. Dios conserva tu vida hasta que ese plan llegue. Así conservó al pueblo de Israel, porque Él tenía un pacto con Israel, así como lo tiene con nosotros por la sangre de Jesús. Y Él lo va a hacer cumplir. Y ninguno de los que está sentado en este lugar, ni de los que están allá afuera tampoco, ni de los que están en otra iglesia, ni de los que creen en ninguna parte del mundo, se va a ir de este lugar sin cumplir el propósito de Dios. Porque Dios es fiel a su pacto. Llevándolo al plano personal, lo que Dios comienza, hermano, lo que Dios comienza, esto debe ser un lema para nosotros que tampoco debemos olvidar. Lo que Dios comienza, ¿qué hace? Amén. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Jamás deja nada a medias. Por otra parte, no hay quien pueda superar a Dios. Siempre está antes de nosotros. Siempre está antes de las circunstancias que puedan suceder. Dios prepara la liberación en medio de la opresión. Eso es lo que hace Dios. Y esta historia nos lo vuelve a demostrar. Cuando el pueblo fue amenazado, esclavizado y llegó a un extremo, allí Dios ¿qué? Los liberó de Egipto, los sacó de Egipto con su mano poderosa. Y eso es una manera de demostrarnos que lo que puede hacer al hombre jamás podrá enfrentarse a Dios. Jamás. Los sacó
en medio de un ejército, el más poderoso del mundo antiguo existente, en esos días en que los hebreos fueron esclavizados. ¿Y lo sacó con qué? Con poder de Dios. Dios demostró que era más fuerte que el ejército del faraón. Dios demostró que era más fuerte que los hechiceros que había en ese lugar. Y Dios demostró que era mucho más suficiente que los recursos que ellos tenían para existir como una potencia. Y se los arrebató, ¿qué? Todo, lo dejó sin nada. Y lo último que hizo fue quitar, ¿qué? Completamente el ejército. Y desde esa opresión, Dios liberó a su pueblo. Cuando la oposición aumenta, Dios ya está preparando la siguiente etapa de antemano. Ya Él tiene el cómo lo hará. Cuando tú y yo podamos estar oprimidos y sufriendo, ya Él tiene, claro, Él tiene cómo te va a liberar y lo que va a hacer contigo. Porque ese es el Dios que nosotros confiamos. A Dios nadie lo puede sorprender. ¿Quién puede sorprender a Dios? Nadie. Él lo sabe todo. Desde principio a qué? A final. Lo sabe todo. La historia marca un patrón, hermano. Cuando parece que todo empeora, Dios está anunciando la llegada de una nueva etapa. Cuando parece que todo ya se acabó, de ahí Dios ¿qué? Surge. De ahí Dios ¿qué? Se levanta. De ahí Dios da gracia. Ahora, la ignorancia y el miedo del nuevo faraón produjo persecución, esclavitud y muerte. El enemigo siempre va a tratar de impedir el crecimiento de la obra de Dios y que se cumpla el propósito de Dios. No creas que va a ser fácil. Si hay algo que me encanta de la palabra de Dios, es que no oculta nada. Incluso me dice, si me vas a seguir, yo quiero que sepas que no va a ser fácil seguirme. Que tu fidelidad va a tener un precio. Así como yo la tuve contigo cuando fui a la cruz y morí por ti. Yo fui fiel, pero tú también tienes que pagar un precio. El cual tienes que decirme, yo creo en lo que tú estás haciendo conmigo. Pero vas a tener oposición. Porque el enemigo se carga de eso. Miren, Dios quiere multiplicar tu vida. Dios quiere multiplicar tu ministerio. Dios quiere que tú no te quedes con lo poquito. No, eso Dios no lo quiere. Dios quiere engrandecer tu vida espiritualmente. Quiere poner recursos, así como creces espiritualmente en tu vida. Pero es necesario que entiendas que en medio de la oposición, en medio de aquellos que te dicen que no, en medio de aquellos que te rechazan, en medio de aquellos que te tientan a pecar, recuerda, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Amén. Dios desea la multiplicación, recuerda. ¿Cuál es el lema del enemigo? ¿Cuál es el lema de Satán? Es arrebatar todas las vidas que pueda. ¿Usando de qué? De astucia, el maltrato, la esclavitud, para que no puedan ver la salvación de Dios. Para que nosotros no veamos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. La mentira de Satán hoy, en nuestros días, es la propaganda, y ustedes pueden observarlo. Ustedes quizás los han escuchado, lo han visto en la TV, lo han escuchado en cualquier otra parte en la que están. Y es que la iglesia es un peligro para el propósito de los hombres. Claramente ellos lo dicen. La iglesia es un peligro para los propósitos del hombre, para que Dios cumpla su propósito. Wow, hermanos míos, ya sabemos esto. Él va a luchar contra nosotros todo el tiempo, pero yo quiero volverte a recordar hoy que tú has sido llenado del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, para testificar que la iglesia
Es lo que tú y yo necesitamos para sostenernos juntos, para andar juntos. Y es también el regalo de Dios. Eso es. La iglesia, sí, la iglesia se opone a tus propósitos. Se opone a mis propósitos. Porque en nuestro corazón y en nuestra mente son puestos el propósito de Dios. Y eso es lo que nos hace cambiar. Y ahora eso es lo que el enemigo, el mundo, quiere quitarnos, quiere arrebatar de nuestro corazón y de nuestra mente los propósitos de Dios, hermanos míos. Debemos comprender esto. Hoy es en una situación que nos lleva a ser parte de el futuro que Dios nos ofrecerá. Hay látigo para nosotros, puede haberlo. Hay sufrimiento para nosotros, puede haberlo. Hay toda una serie de amenazas, de mentiras, de burlas que puedan haber sobre nosotros. Pero nuestra mente debe estar ubicada en aquello que aquí esperamos que Dios haga con nosotros. Muestra de ese es el nacimiento y llamamiento de Moisés. Antes de que Israel clamara, Dios ya estaba, ¿qué? Obrando. ¿Sí o no? Ya Dios estaba preparando ¿a quién? A Moisés. Y no desde un ratico antes. Tú y yo, muchos de nosotros conocemos que la historia fue que Moisés significa salvado ¿de qué? De las aguas. Desde ahí Dios preservó su vida cuando el faraón lo había mandado ¿a qué? A matar. ¿Lo puso dónde? Entre ellos. Aquel que había sido enviado a matar, ahora lo puso ¿a dónde? En el palacio. Y del palacio lo sacó a pastorear. Ya Dios estaba ¿qué? Preparando ¿qué? A Moisés. ¿Sufrió Moisés? Sí. Pero dice la palabra de Dios que en él fue dada la ley de Dios. Y también dice de su persona que fue el hombre más manso sobre la tierra. Hombre. No se puede comparar con Cristo. Estoy diciendo hombre. ¿Ok? Fue hombre manso sobre la tierra, hermanos míos. Antes que Dios clamara, antes que Israel, clamara, ya Dios tenía la respuesta. Ya Dios tenía al hombre que iba a liberarlo. Ya Dios había preparado al hombre que lo iba a liberar. Podemos sacar un principio. Y es que la respuesta de Dios siempre está antes de que tu problema y mi problema aparezca. Escucha esto, no es al revés. Ese es el pensamiento que tenemos. No es así. Si te surge un problema, si me surge un problema a mí, eso es lo que tenemos que pensar. Surgió un problema, ya yo sé que Dios está preparado para esto. Ya Él ha preparado recursos, ha preparado hombres. Incluso puede enviar una persona para que te libre. Pero incluso Él mismo pudo venir y por su espíritu liberarte. Él tiene una solución antes de que el problema aparezca. Si nosotros vivimos vidas así, de esta manera, yo creo que nada nos podrá mover nuestro pensamiento y nuestro corazón. Porque cuando los problemas lleguen a nuestra vida, entonces yo le voy a decir, ¿sabe qué? Ya Dios tiene la solución. Yo no la conozco, pero Dios sí. Yo no sé cuál va a ser, pero yo confío en Dios. Que Él va a llevarme, que Él va a librarme todo el tiempo. Nosotros tenemos que pensar de esta manera. Haciendo un resumen, podemos decir que esta parte del discurso de Esteban nos recuerda que Dios gobierna toda la historia, no parte de la historia. Josué fue rechazado, pero llegó a ser el salvador de su familia y de Egipto también y de muchos de los alrededores. Israel fue oprimido, pero Dios levantó un libertador.
Así también ocurrió con Jesucristo. Fue rechazado por los hombres, pero Dios lo exaltó como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando tú y yo no encontrábamos solución para relacionarnos otra vez con Dios, Él envió al libertador. Y allí, Él nos lo dice claramente, cuando Adán y Eva pecaron, ya Él tenía la respuesta de Cristo Jesús. Y eso está allí en Génesis 3:15, usted lo puede leer más adelante. Quizás hoy estás viviendo momentos de rechazo, sufrimiento o incertidumbre. Yo puedo decir hoy, y lo puedo testificar delante de ustedes, hoy mi familia está viviendo una situación difícil. Tenemos una situación muy difícil, pero estamos confiados en que Dios va a traer la solución. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano y estás pasando por problemas quizás de este tipo o por situaciones que no puedes comprender en este momento, y tú puedes levantar la mano como yo hice ahora y con toda fe decir: Señor, yo sé que tú tienes esta solución. Desde antes que apareciera el problema, yo sé que tú te vas a encargar de esta situación. Recuerda, puedes bajar tu mano, esta gran verdad: los hombres pueden cambiar las circunstancias, sí, la pueden hacer fea. Nosotros hemos hecho las circunstancias buenas, las hemos hecho feas, pero nunca podremos cambiar el propósito de Dios para nuestra vida. Nunca. Bendito sea el Señor. Nunca. Muchos han negado la obra de Jesucristo en la cruz, niegan su efectividad, niegan la resurrección y otras tantas cosas, pero no pueden impedir que los hombres sigan viniendo a Él. No lo pueden impedir. Por eso es que nosotros tenemos que seguir con esta verdad. Anuncia esta verdad, porque cuando Dios llama, nadie puede frenar. Cuando Dios llama, nadie puede decir no puedo. Y Dios puede usarte a ti y a mí para llamar a personas para que le conozcan. Y de cierta manera, aunque no somos el libertador de nuestros pecados, ni somos el Salvador, cumplimos la función de Moisés de llevar a muchos, ¿a quién? A Cristo, para que conozcan esta verdad. Hoy puede ser el día de tu encuentro con Dios, y no me refiero a la salvación simplemente, porque aquellos que nos escuchan, aquellos que nos están quizás viendo, aquellos que después escuchan este mensaje, pueden decir: no, otra vez llamado a la salvación. También te estamos llamando a ti, a tener este estilo de vida, a tener esta gracia de Dios en nosotros, a confiar en Dios sobre todas las cosas, a no tratar de nosotros arreglar nuestro problema por nuestra propia cuenta, sino desde el principio, cuando ese problema llegue, decir: Señor, yo sé que tú tienes la solución y me aferro a ti. Yo sé que tu plan no va a cambiar. Sé que tu propósito para mi vida no va a cambiar. Sé que me estás preparando para algo mejor. Amén. Sé que me vas a llevar cosas que todavía no conozco. Y sé que mientras estés vivo voy a cumplir tu propósito. Que el Señor les bendiga.